El primer vídeo de tipos de queso fue el que más me pedisteis que continuara. Los comentarios se llenaron de lo mismo. Que faltaban quesos, que cómo no había metido este u el otro. Y teníais razón. Esto es la parte 2, con 13 quesos que no aparecieron en el primero, algunos muy conocidos, y uno que es literalmente ilegal en la Unión Europea. Camembert. En la parte 1 vimos el brie. Este es su hijo directo, y la historia de cómo nació lo dice todo. Durante la Revolución Francesa, un monje que hacía brie tuvo que huir y se refugió en Normandía, en casa de una campesina llamada Marie Harel. Ella aprendió de él, y en 1791 empezó a hacer su propio queso. El resultado no era exactamente brie. El molde más pequeño concentraba la humedad de forma distinta y el sabor salía más intenso y terroso. Lo llamaron con el nombre del pueblo donde vivía, Camembert. Por fuera es casi idéntico al brie. Por dentro es más intenso, más terroso y con un punto más rústico. La diferencia no está en la receta sino en el tamaño del molde. Un queso que parece el mismo y no lo es. Provoleta. La provoleta no es italiana, aunque suene italiana. Aunque venga del provolone italiano y aunque la inventara un inmigrante calabrés, es argentina. Y sin asado argentino no existe. En 1940, Natalio Alba vivía en Córdoba. Era italiano, hacía queso y tenía una idea fija: meter el queso en la parrilla. El problema era que ningún queso aguantaba las brasas sin derretirse. Durante años experimentó con el provolone, añadiendo un proceso de hilado y maduración que le daba la consistencia exacta para formar una costra dorada por fuera sin deshacerse por dentro. Lo llamó provoleta. Hoy es el quinto mejor plato de queso del mundo, según Taste Atlas, y el único latinoamericano en esa lista. Se come con orégano, ají molido y un chorro de aceite encima, recién salida de las brasas, antes de que llegue la carne. Es el aperitivo que en Argentina nadie discute, y el que cualquiera que lo haya probado recuerda mucho después de que se acabe el asado. Burrata. Por fuera parece exactamente una mozzarella. La diferencia no se ve hasta que alguien la corta. Cuando la abres, el interior se derrama. Dentro hay una mezcla de nata fresca y tiras de mozzarella deshilachada que los italianos llaman stracciatella. La capa exterior es una envoltura fina de mozzarella que aguanta la forma. Lo que hay dentro es completamente líquido y cremoso. Nació en Puglia a principios del siglo XX, cuando un maestro quesero buscaba aprovechar los restos del proceso de fabricación de la mozzarella. Los mezcló con nata fresca, los envolvió en una capa de mozzarella y creó algo que no existía. Su nombre viene de burro, mantequilla en italiano, por la cremosidad del interior. Hoy está en la carta de restaurantes de todo el mundo, pero la experiencia de abrirla por primera vez sin saber lo que hay dentro no se olvida. Cabrales. El cabrales no es para todo el mundo, y los asturianos lo dicen con orgullo, igual que los vascos dicen lo suyo del idiazábal o los manchegos del queso de oveja. Es un queso azul del corazón de los picos de Europa que madura entre 2 y 4 meses en cuevas naturales de alta montaña en Asturias. La temperatura y la humedad de esas cuevas son constantes durante todo el año, y le dan un perfil de sabor que no se puede replicar en ningún otro sitio. Lo que lo diferencia de todos los azules de esta lista es la intensidad. El Roquefort es intenso. El Gorgonzola tiene su carácter. El Cabrales los supera a ambos. Pica, persiste y no pide permiso. Y hay familias en Asturias que heredan de generación en generación las estanterías de madera de las cuevas donde maduran sus quesos. Hay tablas en esas cuevas que llevan siglos sosteniendo piezas. Eso también es parte del queso. Queso menonita. En 1922, el gobierno mexicano invitó a comunidades menonitas a instalarse en el norte de Chihuahua. Los menonitas son un grupo religioso cristiano, de origen europeo, que llevaban siglos emigrando huyendo de la persecución religiosa. Habían estado en Alemania, en los Países Bajos, en Rusia, en Canadá. En México les dieron tierras y libertad para vivir según sus tradiciones. Entre esas tradiciones estaba hacer queso. Desde 1936, empezaron a producirlo a gran escala con técnicas traídas de Europa. El resultado fue un queso semiduro, suave, de sabor mantecoso y con una capacidad de fusión excepcional que lo convirtió en el queso de las quesadillas del norte de México. Hoy lo llaman queso menonita, queso chihuahua o queso ranchero según la zona. Una comunidad religiosa europea que llegó huyendo de la persecución acabó definiendo el sabor de una región entera. Y si alguna vez has comido una quesadilla en el norte de México, probablemente ya lo conoces aunque no supieras cómo se llamaba. Raclette. Raclette significa raspar en francés. Y eso es exactamente lo que se hace. Desde la Edad Media, los pastores de los Alpes suizos acercaban el queso al fuego,
esperaban a que la superficie se derritiera y lo raspaban directamente sobre pan o patatas. Comida de campo, sin aparatos, sin ceremonia. Lo que existe hoy es la misma idea con electricidad. Se coloca media rueda de queso bajo una resistencia caliente. El queso se funde por capas y se raspa sobre la mesa. Patatas cocidas, encurtidos, embutidos. Cada comensal toma lo que quiere mientras el queso no para de derretirse. Es el queso más visual de esta lista. Cuando aparece en pantalla derritiéndose y cayendo sobre la comida, se entiende por qué cada vez más gente en España y en Latam tiene una de esas máquinas en casa desde que la descubrió en redes. Tetilla. El tetilla es el queso más reconocible de Galicia por una razón muy concreta: su forma. Una figura cónica que termina en punta, de ahí el nombre, que en gallego significa exactamente lo que parece. Hay una leyenda que dice que su forma nació como protesta cuando las autoridades eclesiásticas mutilaron una escultura de la Catedral de Santiago. Probablemente no sea del todo cierta, pero en Galicia nadie la desmiente con demasiada convicción. Es un queso de leche de vaca gallega, suave, cremoso y ligeramente ácido, con una corteza fina amarillenta y una pasta casi blanca que funde excepcionalmente bien con el calor. En Galicia se usa fundido dentro de la tortilla de patata. Cuando el queso se derrite al freírse la tortilla, el interior queda cremoso, de una forma que no consigue ningún otro queso. Si eres gallego ya sabes de lo que hablo. Si no lo eres, tienes una razón más para ir a Galicia. Gorgonzola. En la parte 1 vimos el Roquefort, el azul francés hecho con leche de oveja. Este es su primo italiano, y no se parecen tanto como parecen. El gorgonzola viene de Lombardía, en el norte de Italia, y se hace con leche de vaca. Eso ya cambia completamente el perfil. Pero lo que lo hace único es que tiene dos versiones que son casi dos quesos distintos. El gorgonzola dulce, que se hace joven, es tan cremoso y suave que se puede sacar con una cuchara para helado, exactamente como ves ahora en pantalla, y untarlo directamente sobre pan como si fuera mantequilla. El gorgonzola picante, madurado durante más tiempo, es firme, intenso, con un sabor que compite de tú a tú con el Cabrales. Cotija. Lo llaman el parmesano mexicano. Y no es un apodo casual. El cotija es un queso duro, salado y de textura quebradiza que se elabora desde el siglo XVI en la sierra entre Jalisco y Michoacán. Solo se produce entre julio y septiembre, cuando la hierba está en su mejor momento y la leche tiene más sabor. 3 ingredientes: leche cruda de vaca, cuajo y sal. Sin pasteurizar, sin aditivos. Hoy aparece rallado o desmigado sobre tacos, elotes, enchiladas y prácticamente cualquier antojito mexicano que necesite un punto salado. Y en 2006 viajó a Cremona, Italia, al Campeonato Mundial de Quesos. Un productor de Michoacán que nunca había salido de su región llegó con una pieza de 20 kilos y se fue con el premio al mejor queso extranjero del mundo. El parmesano mexicano se fue a Italia y los dejó sin palabras. Eso no lo sabe casi nadie fuera de Michoacán. Idiazábal. El idiazábal es el queso del País Vasco y Navarra, y para entenderlo hay que saber de dónde viene la leche. La oveja lacha es una raza autóctona vasca que produce muy poca leche, apenas 100 litros al año por animal, pero extraordinariamente rica en grasa y proteína. Es la única leche que puede usarse para hacer idiazábal. Los pastores vascos usaban el ahumado para conservar el queso durante sus meses en las montañas. Hoy el ahumado ya no es necesario para conservarlo, pero se mantiene porque forma parte del sabor. Madera de cerezo, haya o pino. Cada quesero tiene la suya. El resultado es un queso firme, intenso, con un aroma a madera que lo identifica antes de probarlo. Es el queso más vasco que existe. Y los vascos lo defienden con exactamente la misma intensidad con la que defienden todo lo suyo, que es mucha. Gouda viejo. El gouda que comes en lonchas en el desayuno y el gouda viejo que aparece en las buenas queserías son el mismo queso con 20 meses de diferencia. Y no tienen casi nada que ver. El joven es suave, cremoso y ligeramente dulce. El viejo, madurado durante más de 12 meses, es duro, quebradizo, con un sabor intenso a caramelo y nuez y unos pequeños puntos blancos que crujen al morderlos. Esos cristales no son sal, aunque todo el mundo lo crea. Son tirosina, un aminoácido que se forma durante la maduración cuando las proteínas se descomponen. La tirosina es además precursora de la dopamina en el cerebro. Hay una base química real detrás del placer que da a morder esos cristales. Antes de seguir, de todo lo que hemos visto hasta aquí, ¿cuáles has probado o qué tipo de queso es tu favorito? Déjamelo en comentarios. Y si aún no estás suscrito, cada semana explicamos un tema de gastronomía del mundo de esta forma. Torta del Casar. Cuando la torta del Casar llega a la mesa, parece que algo ha salido mal. La corteza está blanda, casi hundida en el centro.
Si la presionas ligeramente, cede, como si estuviera a punto de romperse. Todo indica que el queso está en mal estado. No lo está. Está exactamente como tiene que estar. Se hacen Cáceres con leche cruda de oveja merina y se cuaja con el cardo silvestre en lugar de cuajo animal, lo que le da una acidez muy particular. Durante la maduración, la pasta se va volviendo progresivamente más líquida hasta que el interior es casi completamente fluido. Cuando está en su punto, se corta la parte superior como si fuera una tapa y se come el interior directamente con cuchara o untado en pan. Es uno de los quesos españoles más premiados internacionalmente y es prácticamente desconocido fuera de Extremadura, lo cual es una de esas injusticias gastronómicas que no tienen explicación lógica. Casu marzu. El Guinness World Records lo declaró el queso más peligroso del mundo. Su venta está prohibida en la Unión Europea con multas de hasta 50.000 euros. Y los sardos se ríen cuando alguien les habla de esa prohibición. El casu marzu se hace en Cerdeña con leche de oveja. Su nombre en lengua sarda significa queso podrido. Lo que lo convierte en lo que es no es el proceso de elaboración, sino lo que ocurre después. Se deja el queso con poca sal y con la corteza algo abierta, de forma que la mosca del queso pueda entrar y poner sus huevos en las grietas. Las larvas eclosionan, digieren las proteínas y las grasas del interior y transforman el queso en una pasta cremosa, casi líquida, con un sabor intenso y picante que los sardos describen como imposible de comparar con ninguna otra cosa. El casu marzu se come cuando las larvas están vivas. Si han muerto, se considera que el queso se ha pasado y ya no es apto. Las larvas pueden saltar varios centímetros cuando se sienten amenazadas, por lo que muchos lo comen tapándolo con las manos. No hay ningún caso documentado de enfermedad grave por su consumo en siglos de tradición. Para los sardos no es una rareza ni una provocación. Es simplemente su queso. Al final, lo raro y lo normal en gastronomía es cuestión de código postal. Y antes de irnos, si echas en falta algún queso en este vídeo, es probable que ya apareció en la parte 1, o que se parecía demasiado a otro que sí está. Si crees que hay alguno que merece su propio bloque, déjamelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo de Atlas del Sabor.